para conversar con usted de la política nacional. Iniciar, me parece un chiste de mal gusto a los peruanos, que hay un spot de Martín Vizcarra, ¿no? Donde dice que es honesto, otro dice que es luchador, que es pechador y que es trabajador. Nos parece es algo fuera de contexto, ¿no? Entonces, para iniciar su comentario sobre esa primera pregunta, doctora Cabrera. A todos los peruanos. No podemos olvidar que este señor, aprovechando la más alta investidura dentro del gobierno, de manera indolente y de espaldas al pueblo se vacunó mientras tantos peruanos morían. Entonces, decir que es honesto, que es correcto, yo creo que a estas alturas a nadie le cabe duda que esta es una persona que engañó y que sabe Dios en qué negocios sucios están y qué negocios sucios continúan, porque yo al señor Sagasti desde diciembre le estoy requiriendo que me enseñen, que me remitan los contratos con Sinopharm. Sin embargo, no lo hace. Y lo más extraño es que él mantuvo en el cargo a la ministra del continuismo, ¿no? La señora Massetti. Y ya hemos visto cómo esta señora se ha burlado de todos diciendo que ella era como el capitán de un barco, que ella iba a ser la última en vacunarse. Y al final, para enterarnos la verdad, que esta miserable también se había vacunado de espaldas al pueblo. Y ¿saben qué? Yo tengo orgullo de haber votado, haber sido la primera persona en no tener miedo en el Congreso, en votar por la vacancia de este señor, porque piensa que yo tengo en el Poder Judicial, y al haber sido magistrado, yo me di cuenta inmediatamente que estábamos ante un personaje cuya conducta iba más allá de lo antiético, sino que ya linda con los delitos. Y por eso realicé la denuncia constitucional, una denuncia que la hice yo misma y a título personal, porque decidí actuar inmediatamente. Luego de lo cual, a las horas que ya vieron mis colegas, otras bancadas lo hicieron al día siguiente. Entonces, no me equivoqué, se ha declarado procedente y yo le invoqué 10 delitos. Se le ha aperturado por 8. Pero vamos a ver, porque todavía acá estamos frente a una organización delincuencial, una organización criminal, a la que yo he bautizado como los malditos de la vacuna. Y obviamente el líder es alias el lagarto, ¿no? ¿Y cuántas lagartijas más saldrán todavía? En el Poder Judicial por tener casos emblemáticos, y este de Martín Vizcarra es uno que ya lo está diciendo. En el Congreso usted ha sido la promotora de esa denuncia constitucional. Comente a nuestros públicos qué casos emblemáticos y por qué le decían Margaret Thatcher a usted en el Poder Judicial. Bueno, a pesar de que soy bastante profesional, porque siempre he sido muy amable, sobre todo los ancianos o las madres con niños y mi propio personal, siempre he sido una mano justa de dar a cada cual lo que le corresponden, y he tenido la oportunidad de ser la juez de los megaprocesos. He sido juez de Lunarejo, Aerocontinente, juez de Turbo, de Dirincri versus Contrainteligencia, La Mujer del Martillo, el secuestro de la catedrática Heide Spitzer. He sido la primera jueza en dictar una sentencia con pena efectiva en tema de violencia contra la mujer, y no me importó dejar al Miss Perú sin jurado, porque esta persona había agredido salvajemente a su expareja. Entonces el fiscal pedía 4 años y yo le puse 5, y eso es bien inusual porque generalmente los jueces ponen la misma pena o por debajo de lo que pide el fiscal, pero yo no soy así. Yo siempre me he puesto en el lado de la víctima, de las personas más desprotegidas. Y bueno, y uno de los casos que también más conocidos que tengo es por haberle hecho justicia a Paolo Guerrero frente a la señora Magali Medina, a quien envié a la cárcel como un estate quieto, porque había que reivindicar el honor dentro de la sociedad. Yo creo en los principios, en la moral, soy una persona que actúa por... Y mi convicción principal es la justicia y la equidad que debe primar en nuestra sociedad.
y los jueces hablamos a través de nuestras resoluciones y precisamente a partir de estas debemos ayudar a solucionar los conflictos y propiciar un clima de paz social. También les comentaré que de muy joven, a los veintitantos años, porque yo trabajo desde muy joven en el Poder Judicial, por eso tengo una trayectoria tan larga, también he sido la secretaria ad hoc del caso del tren eléctrico, he sido secretaria de la presidencia de la Corte de Lima y he sido secretaria ad hoc del caso de Leonor La Rosa. También colaboré para hacer los informes del caso Vaticano, he sido gerente de la OCMA, he sido jefe de mesa de partes de la OCMA, he sido secretaria técnica del medio ambiente de la Corte de Lima, juez de paz letrado de cantidad de distritos aquí en Lima, juez penal de reos libres, juez penal de reos en cárcel y juez mixto. Y la verdad, siempre he realizado un trabajo, nunca he fallado ni a mí ni a mi institución y por el contrario, a diferencia de la gran mayoría de congresistas, yo me encuentro de licencia, sigo perteneciendo a mi institución, el Poder Judicial, y miren cómo es posible, ¿no? A mí me encanta administrar justicia y no era la primera vez que me invitaban a participar en política, siempre me negué, porque los casos de los megaprocesos los he tenido desde el año 2006. Nunca quise aceptar. Sin embargo, ahora varias amistades me animaron precisamente al ver tanta corrupción. ¿Y saben lo que a mí me indignó demasiado, que ya no lo pude tolerar? ¿No? Es el doctor Inostroza y los cuellos blancos. De verdad que para nosotros no es justo. Son más de 28,000 trabajadores, más de 2,598 jueces y por 6, 8 que han hecho lo que han hecho y encima de la cabeza el doctor Inostroza, hay que dar lecciones y hay que ser ejemplarizadores al hacer ello. Entonces, como conocedora de las leyes, porque toda la vida he trabajado con eso, ¿qué hice? He presentado proyectos contra la lucha contra la corrupción, porque yo, como verán, en el Pleno también apoyé y sobre todo expuse por Inostroza debía ser denunciado. No lo apoyé para que liberarlo, al contrario, les he entregado la cabeza de él como les prometí, porque como digo, un juez así nos hace daño a todos y mancha la institución. Tengo una línea dura, mis proyectos son, a veces dicen que soy un poco draconiana, pero bueno, hay que ser severos si queremos cambios realmente definitivos. He presentado un proyecto de ley para la reducción de la pensión de jubilación a los sentenciados por delitos de corrupción. Y efectivamente esto va porque el doctor Inostroza gana 31,000 soles. ¿Por qué? Porque inmediatamente de ser intervenido él renunció. Y esa es su pensión de jubilación porque él pertenece al régimen 25-30. Un juez cuando cumple sus 30 años de servicio y está bajo ese régimen y habiendo llegado a la Suprema, si ya sabe que no va a obtener un mayor cargo, no va a ganar más, llegó a su tope, ¿por qué se andaba quedando el doctor Inostroza? Si mal no recuerdo, él tenía ya 38 años. ¿Por qué? ¿Por tener poder? O también quizás por estar haciendo cosas indebidas que rayan en el delito. Entonces, a esta gente hay que reducirles. No puedo quitarles la pensión porque es anticonstitucional y yo tengo que enmarcarme dentro de lo que es la Constitución y la ley. Entonces hay que reducirle la pensión y sus beneficios para que como tantos peruanos, si tú fallaste al país en el cargo que tenías que tener una conducta intachable, que tu sueldo se reduzca pues a una remuneración mínima vital a 930 soles y aprenda a vivir como tantos peruanos que viven así. Entonces tenemos que ser severos, porque quien nos traiciona tampoco nunca hay que darle la oportunidad de que vuelva a estar en la administración pública, motivo por el cual también he presentado otro proyecto de ley sobre la muerte civil perpetua que implica la modificación del decreto legislativo 1243, porque este decreto, ¿qué hace? Que solamente hay muerte civil perpetua cuando perteneces a una organización criminal, pero hay corruptos que actúan solos. Entonces, ellos se van a reciclar, pasa un tiempo, 8 años que se les pone la inhabilitación y nuevamente retornan. No, a esta gente hay que cerrarle con candado las puertas de la administración pública para que nunca vuelvan, porque prácticamente son traidores a la patria. E igualmente, cuando yo fui víctima de la mafia de Orellana por hacerle justicia a Paolo Guerrero,
¿no? El doctor Enrique Mendoza, que después fue presidente de la Corte Suprema, yo lo denuncié porque él estaba implicado en toda la persecución de la que yo sufrí. Me abrieron 14 procesos, me inventaban procesos de la nada. Por ejemplo, decían que le había dado la libertad al gordo Toby cuando eso era mentira. Yo oficiaba al INPE para que me informe quién le había dado la libertad y me decían que había sido la doctora Emma Benavides, presidenta de una sala. Yo comunicaba, pero el doctor Mendoza no le interesaba. Pasaban 1 o 2 años y no resolvían. Al final lo archivaban, pero no le abrían a la doctora. Obviamente yo no quería tampoco eso, pero eran demasiados procesos. Nunca me pudieron poner ni siquiera un memo. Yo no tengo una sola llamada de atención en mis más de 25 años y 10 meses. ¿Y yo qué hice con este sujeto? Que después le dio el indulto a Fujimori porque estaba asustado porque yo lo había denunciado. Entonces se quiso cobijar políticamente en un cargo. Seguramente por el parentesco que tiene con la señora Susana Villarán, porque su esposa es la prima hermana de la señora Susana Villarán. Yo lo invité a él para que nos hiciéramos la prueba del polígrafo y ante el CNM de entonces. ¿Y qué dijo el CNM? Que como el doctor Enrique Mendoza no ha aceptado, improcedente. Pero ¿cuál fue mi argumento? Yo le puse, siendo los dos jueces y debiendo dar una demostración de transparencia y corrección, porque una de las condiciones para ser juez es tener una conducta intachable, ¿no? Y que no se acaba de 8 a 5, sino que es de por sí, mientras tú ejerzas el cargo, tomes esa decisión. Y él no aceptó. Yo sí hubiese aceptado. Es más, estando en el Congreso, al señor Vizcarra también le dije, ¿por qué no nos hacemos la prueba del polígrafo a ver si yo soy algún tipo de golpista? Y obviamente no aceptó. Me entrevistaron y lo dije en el canal del Congreso. Entonces, eso es, uno tiene que ser realmente transparente. Y como digo, quien decide autoridad tiene que estar a la altura de las circunstancias y sobre todo actuar con el ejemplo. La mujer del César no solamente tiene que ser decente, ¿no? También tiene que parecerlo. Doctora María Cabrera, ha sido citada al Parlamento Zoraida Ábalos por el tema de las reuniones de Vizcarra con las dos fiscales. ¿Cuál es su comentario a ese respecto? Este señor el día de ayer a la Comisión de Justicia y deja mucho que desear. Ustedes recordarán que inmediatamente cuando vieron las marchas, los dos fallecidos, le abrió proceso al congresista Merino. ¿Por qué no ha actuado con la misma celeridad y rapidez con el señor Sagasti o con el señor Martín Vizcarra? No obstante que hay informes internacionales que determinan que hemos tenido el peor manejo de la pandemia en el mundo, que él no quiso recibir el oxígeno, lo que donaba Sauder, Perú, y sus negocios oscuros con Sinopharm. Entonces esta señora se supone que es la defensora de la legalidad, eso es un fiscal, es la titular de la acción penal, es la defensora de la legalidad, pero ¿qué garantía puede ser ella si ella es la amiguita del señor Vizcarra? ¿No? Hemos escuchado que la señora Karen Roca ha dicho de que Vizcarra le enseñó el teléfono, le dijo, ella es mi amiga, Zoraida Ábalos es mi amiga. Hemos escuchado en una conversación que también ella la menciona, que coordinaba con Vizcarra. Entonces, ¿qué tranquilidad como ciudadanos podemos tener? ¿Y saben lo que es peor? Que esta señora, no sé, le falta, no sé, pensar mejor las cosas. Ante estas declaraciones de esta señora Karen Roca, que es testigo, ¿qué es lo que dice? La voy a querellar. Y ese no es el nivel de respuesta de una autoridad de la investidura que ella ostenta. Porque yo, si hubiese sido fiscal de la nación, yo me hubiese sometido, sí, investíguenme, doy todas las facilidades. Si el Congreso me cita a la Comisión de Justicia, voy. Pero no, ella se repliega. Entonces, ¿cómo vas a amenazar, estando en la más alta posición como fiscal de la nación, a una persona que está siendo testigo de hechos de corrupción, donde habría tráfico de influencia, manejos de declaraciones? O sea, la está amedrentando. Por el contrario, los que somos autoridad sabemos que de acuerdo al artículo 134 del Código Penal existe la exceptatio veritatis, la excepción de veracidad que le asiste
a los funcionarios públicos. O sea, a mí tú me denuncias y ya me acojo a esa sección. Si tú me pruebas que realmente es verdad, se te exime, ¿no?, de la supuesta difamación, pero no, la señora no ha dado muestras de transparencia. Yo creo que el cargo le queda demasiado grande, además que tenemos información de que la amistad con el señor Vizcarra es de bastantes años atrás, no es ahora último, por lo que yo presumo manera se ha hecho cosas, se ha hilado, ya hemos visto cómo ha actuado la doctora Sandra Castro, Rosa Sánchez. ¿Cómo es posible que las mantenga como fiscales, que únicamente las ha cambiado de ubicación? Yo las hubiese votado por el grave daño que han hecho. No se olviden que una de ellas inclusive hablaba con el asesor del Partido Morado. Entonces, ¿ante quién estamos? Esa señora no es garantía, definitivamente. La fiscal de la Nación no es la fiscal de la Nación, más parece la fiscal ¿de quién? Del señor Vizcarra, una fiscal delivery, ¿no? Y eso no es posible. Nos tiene que dar tranquilidad y no lo hace. María Cabrera, entonces, ¿puede el Congreso también acusar constitucionalmente a Zoraida Ábalos? Por supuesto, y es más, haríamos un favor a la sociedad. ¿Por qué? Porque una señora así, pues lo que menos le importa es el país. Y cuando una autoridad es indolente, indiferente, no cumples con tu rol para el cual has sido elegido, nombrado, designado, estás de más. La acusación de Martín Vizcarra ya ha sido aprobada, va a ir al Pleno, o ¿qué necesita para que de una vez sea inhabilitado? Ya la comisión calificó y ha otorgado un plazo, me parece 15 días, de acuerdo al reglamento. De ahí ellos van a emitir un informe, imagino favorable por todos los elementos de juicio que convergen en este caso, y ahí en el Pleno solicitaremos la inhabilitación. La verdad que dicen por 10 años. Este señor se merece la inhabilitación permanente y ruego a Dios que ya salga la ley que he promovido en ese caso, porque esta persona, imagínense si esta persona seguía en el cargo. Qué peligroso que un sujeto así y encima tan mentiroso esté llevando las riendas de nuestro país. No es justo. Por eso a tanta gente no le ha llegado el bono. A tanta gente dice... no he recibido el bono, he ido al banco, figura mi nombre, pero ya lo cobraron. O sea, ¿ante quiénes hemos estado? En realidad acá ha habido una asociación ilícita para delinquir y yo estoy segura, porque la justicia tarda, pero llega. Y acuérdense, en algún momento yo tengo que regresar al Poder Judicial, porque yo si para algo me preparé, fue para ser la presidenta del Poder Judicial y no estar en política. Y como muchos peruanos me he tenido que involucrar por el doctor Inostroza, por la persecución que sufrí del doctor Mendoza, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero que a ningún juez honesto tenga que pasar por lo que yo he pasado. Gracias a Dios a mí no me pasó absolutamente nada, pero sí hubo una persecución de 5 años, 5 meses. Entonces, debemos ser claros, las personas, yo más bien, todos queremos estar alejados de la política, pero yo más bien les digo a todos los peruanos de buena fe, honestos, decentes, que queremos realmente el cambio, que se involucren en la política. Porque si yo tengo que hacer un mea culpa, quizás en algún momento me debí involucrar antes y no dejar que pasaran tantas cosas, ¿no? Y eso es lo que yo invoco a los peruanos y peruanas de buena que la última invocación y reflexión que ha hecho es importante hacerla, porque mucha gente honesta, como usted, no entraba a la política porque la veía contaminada, pero finalmente si los buenos no entran a sacar a la gente que le hace daño a nuestro país, nunca vamos a cambiar. En esa misma línea de conducta de usted, ¿qué pasa si la Junta Nacional de Justicia puso a Zoraida Ábalos? ¿También puede haber algún tipo de reforma ahí en la Junta Nacional de Justicia, doctora Cabrera? Definitivamente, miren, hemos recibido información ya respecto a la cercanía de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, con la doctora María Zavala. Entonces es cuestión de corroborar, porque si es así, es más,
Hay otra información donde se dice que la señora María Zavala habría estado en reuniones medias oscuras para tratar de traer abajo, me parece, al doctor Morales, que estaba para que ella pudiera subir, ¿no? Entonces hay cosas que esclarecer. Nuestro pueblo merece tener buenas autoridades. Provenimos de una cultura milenaria a la que solamente le bastaba 3 preceptos: Amasuya, Amaqueya, Mayuya. Con esas 3 cosas todo funcionaba bien. ¿Por qué ahora tenemos tantos ordenamientos, tantas leyes, tantos cambios y las cosas no son como debieran? Habría que tomar conciencia. Y sí, pues yo he tenido la oportunidad de invitar también al doctor Marcos Ibaceta para que sea candidato por Podemos Perú con el número 17. Como saben, él ha sido presidente de la Corte de Lima, ahora es juez cesante, presidente de la Sala de Crimen Organizado y Terrorismo y decano del Colegio de Abogados de Lima, una persona también de tolerancia cero. Igualmente, a Rubén Darío con el número 27, también un joven ejecutivo bancario que sigue su carrera y que siempre ha tenido una gran emoción social, al ex juez Marco Tulio Falconi también, y al jefe de asesores de gabinete de la Corte Suprema, al doctor Antonio Terrones, que va con el 1 por San Martín. Entonces, esa es la gente que merecemos, gente honesta, que por más que nos digan, nos hagan, no nos van a encontrar nada. En mi caso han ido hasta mi colegio, a las madres, imagínense, me llamaron preocupadas y dijeron, ¿qué te pueden investigar, hijita? O sea, ¿hasta dónde llega esa insanía? Preocúpense por lo que realmente vale la pena. Tía Teresa, una de las cosas que puedo dar fe es que usted ha estado ayudando en los últimos tiempos a los trabajadores, a los de la CTP, a los de Construcción Civil, a los de Petroperú. Su despacho era una de las puertas abiertas que tenían los trabajadores para poder explicar. El último tema emblemático creo ha sido el de Petroperú, que usted le dijeron que no iba a pasar nada con un trabajador y finalmente lo despidieron, ¿no? En Petroperú hay de verdad, una administración corrupta que tenemos que investigar. Sobre eso creo que usted se ha ganado un lugar con los trabajadores y le digo, no abandone la carrera política porque usted tiene mucho futuro político, y se lo digo porque le he visto de cerca y sabe escuchar. Y lo otro también que usted tiene como parte de una política nueva, doctora, es que es carismática y bella. Eso creo que le ayuda mucho a un candidato. Sus palabras finales, doctora, para nuestro programa. Público que le escucha. Evin, eres muy generoso y bondadoso. Yo tuve la oportunidad de ser jueza por primera vez a los 28 años de edad en Santa Anita. Era muy joven y desde ahí siempre he sido muy defensora de la clase trabajadora. Veía muchos abusos y nunca tuve ningún reparo en a veces ir a conversar a la oficina de personal o con los presidentes de corte para hacer ver los excesos que había contra los trabajadores. Siempre los apoyé en sus huelgas. Muchas veces, inclusive en la última vez, me he dado el gusto de llevar la banderola y me siento muy identificada con la clase trabajadora porque, como digo, yo trabajo desde los 19 años y empecé a practicar desde los 17 y sé cuánto sufren. El día de hoy, con los sueldos tan míseros que ganan, el día de hoy en la Comisión de Trabajo he sustentado un proyecto de ley acerca de la exoneración de la compensación de horas dejadas de laborar por esta época de emergencia sanitaria, porque va a ser imposible que se puedan recuperar, tanto para el sector público como privado. ¿Para qué? Para evitar de que no les vayan a descontar, a venir los descuentos, y también he sustentado para que no se produzcan despidos por causal de despido de causa arbitraria durante esta pandemia. A los trabajadores hay que respetarlos. Esos regímenes del CAS, el decreto 014, 016, sí fueron mi lucha, ¿no? ¿Por qué? Porque la clase trabajadora es muy sufrida en nuestro país y el gobierno es muy indiferente. Miren, el señor Sagasti llegó y ¿qué es lo que hizo? Los observó, sabiendo que el CAS
es un régimen laboral discriminatorio. Si un presidente de la República no sabe diferenciar lo bueno de lo malo, lo que va contra la Constitución, ¿acaso algunos peruanos valen más que otros? Entonces no, pues empecemos. Por eso que yo dije, ¿no? Mi lema fue justicia desde el Congreso, y si Dios nos da la oportunidad, será justicia desde el Ejecutivo, porque ya han escuchado al general Urresti, ha dicho que también no solo va a gobernar solo, sino también con sus vices, su consejo de ministros, y yo le he solicitado tener ahí una atención por lo menos 2 veces a la semana para escuchar a todos los peruanos. A mí me encanta tener mucho contacto con la gente, porque es la propia gente quien te da la solución, viene con la solución en su propia boca. Entonces yo voy a tener esa paciencia de atenderlos de 8 de la mañana a 8 de la noche, bueno, exceptuando el horario de refrigerio, para poderlos escuchar, y desde ahí, de una manera transparente, abierta, en el patio de Palacio, ahí en un toldo, hacerlo que ahí, si quieren, con prensa, y vea cómo se hacen los pedidos, cómo se canaliza de manera correcta y transparente cuando uno realmente quiere servir a los más necesitados. Como juez nunca me tembló la mano para hacerle justicia a todos, y siempre he privilegiado el interés general sobre particular, y tengan la seguridad que yo no he cambiado, yo no me he contaminado, ni siquiera acepto almuerzo con los demás congresistas, porque yo cuido mucho mi imagen, mi trayectoria. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes deben pensar, siempre estoy con la ilusión que voy a regresar al Poder Judicial, y tengo que tomar distancia de ciertas personas, y no puedo tener amistad. ¿Por qué? Porque no puedo tener sentimientos encontrados. Es por eso que también he sido independiente, porque así en el Poder Judicial yo he podido resolver con justicia y libertad, independencia, que es lo más importante que puede tener un juez.